Bueno, vamos a ver un problema sobre leyes de Newton. Dice que en la figura tenemos una masa de 15 kilogramos, una masa de 7 kilogramos y tenemos un coeficiente de fricción estática entre la masa 1 y la superficie horizontal que es de 0.40 y el coeficiente de fricción cinética que es de 0.25. Inciso A, si el sistema se libera del reposo, ¿cuál será su aceleración? Inciso B, si el sistema se pone en movimiento con la masa 2 moviéndose hacia abajo, ¿cuál será la aceleración del sistema? Entonces ahí tenemos el dibujo de las dos masas, que uno está sobre la mesa y el otro está suspendido en el aire por medio de una polea y una cuerda. Entonces, vamos a sacar nuestros datos. Entre nuestros datos tenemos una masa 1 que es igual a 15 kilogramos. Una masa 2 que es de 7 kilogramos. El coeficiente de fricción estática de 0.40 y el coeficiente de fricción cinética de 0.25. Las incógnitas que tenemos son la aceleración cuando este está en reposo. E inciso B, la aceleración cuando este ya está en movimiento. Sí. Entonces vamos a comenzar con nuestro procedimiento. Entre el procedimiento para el inciso A, podemos ver la parte conceptual que dice que si un sistema está en reposo, en dicho sistema no va a existir alguna aceleración. Entonces podemos decir que para inciso A, su aceleración es igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso solo es por análisis conceptual, qué es lo que está pasando. Ahora, para el inciso B, dice que encontremos la aceleración cuando ya está en movimiento una de las dos masas, que es la masa 2. Entonces, empezamos con lo que son los diagramas de cuerpo libre. Para los diagramas de cuerpo libre, tenemos el primer diagrama de cuerpo libre, que tiene que ir con la primera masa. Y tenemos que la primera masa está sobre una mesa. Entonces tenemos una fuerza normal que va hacia la parte de arriba. Una fuerza que es el peso 1 que va hacia abajo. La tensión de la cuerda que se dirige hacia la derecha. Y la fuerza de fricción que está en contra de la fuerza que está ejerciendo la tensión. Ya teniendo lo que son nuestras fuerzas puestas en nuestro diagrama de cuerpo libre, podemos sacar las componentes de nuestras fuerzas, ¿sí? Entonces tenemos que, para la tensión, que es la primera línea que tengo yo acá, la tensión en X, voy a decirle que es igual al valor de la tensión, ¿sí? En la tensión en Y, si se dan cuenta, la tensión en Y es 0. ¿Cero por qué es 0? Si usted regresa al diagrama de cuerpo libre que vimos en la parte de arriba, se va a dar cuenta que nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos que la tensión sí se mueve en el eje X, pero en el eje Y no se está moviendo. ¿Sí? Entonces es por eso que podemos decir que en el eje Y no estamos manejando ninguna de la fuerza de tensión. No tenemos tensión en esa parte.
Entonces, por eso es igual a 0. ¿Sí? Si quieren, voy a proyectar otra vez el diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre. Miren, la tensión solo está moviéndose sobre la superficie de la mesa, o sea, solo en el eje X. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que la tensión en el eje Y es igual a 0. Después de eso nos pasamos lo que es la fuerza de fricción. ¿Sí? La fuerza de fricción es la que va en contra de la fuerza de tensión. Entonces decimos que para su componente en X va a ser igual a menos el coeficiente de fricción cinético por la normal. ¿Sí? Como se está desplazando en contra de la tensión y la tensión está solo también sobre el eje X. Entonces en el eje Y no tiene ningún comportamiento la fuerza de fricción. Entonces es igual a 0. La siguiente fuerza que vamos a analizar es la fuerza normal. Y la fuerza normal es perpendicular a la masa, o sea, se dirige hacia arriba en el eje Y positivo. Entonces, como se maneja durante el eje Y positivo, esta fuerza normal va a ser igual a 0, ¿sí? Porque no tiene ningún desplazamiento en X. Pero en Y sí tiene un desplazamiento y lo vamos a seguir llamando como una fuerza normal, o sea, como N, que ese va a ser el valor de la componente en Y. Para el peso de la componente en X, si se dan cuenta, la masa 1, el peso se dirige hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. Entonces, en X no hay ningún peso. En la componente X no. Entonces, en la componente Y sí. Y como va hacia abajo, vamos a decir que la componente del peso 1 en Y va a ser igual a menos la masa 1 por la gravedad. Entonces, ahora aplicamos un poquito sobre las ecuaciones de Newton que hemos visto. Como si tenemos un movimiento, podemos decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa 1 por la aceleración en X. Y para las componentes Y, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa 1 por la aceleración en Y. Entonces, aquí lo único que nos toca hacer es, en la sumatoria de fuerzas, colocar los datos que ya tenemos. Por ejemplo, la tensión menos esto, más 0 y más 0. Entonces, tenemos aquí tensión menos el coeficiente de fricción, o la normal, igual a la masa 1 por la aceleración en X. De igual forma en la Y, ¿sí? En esta parte de acá, donde está la sumatoria de fuerzas de Y, de la masa 1 por la aceleración en Y, lo que tenemos acá, la normal menos la masa 1 por la gravedad. Entonces tenemos normal menos masa 1 por gravedad igual a masa 1 por aceleración en Y. Entonces, la aceleración, si se dan cuenta, tiene también dos componentes por ser vectorial. Pero, si usted se da cuenta en la parte de acá, la aceleración se está produciendo hacia allá, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre la caja que se está jalando por medio de la masa 2. Entonces la aceleración se dirige hacia la derecha en el eje X. Eso significa que en el eje Y no hay aceleración en esa masa, ¿sí? Entonces, en esta parte de acá, donde tenemos la aceleración en Y, todo esto lo podemos escribir como 0, ¿sí? Esto de acá lo podemos colocar como 0, ¿sí? Por la aceleración en Y que no hay en esa instancia. Entonces lo vamos a poner más adelantito para que se quede ahí registrado, ¿sí? Porque ese registro es bueno que lo tengamos, ya que nos va a servir cuando ya tengamos las demás ecuaciones del otro sistema. Entonces ya reescrito nos quedaría de la siguiente forma. Normal menos la masa 1 por la gravedad igual a 0. ¿Sí? Entonces, esas dos ecuaciones que tenemos ahí nos van a servir más adelante. Ahora vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de
de la segunda masa, ¿sí? Y ahí está su diagrama de cuerpo libre. Si se da cuenta, en este diagrama solo interactúan dos fuerzas, la de la tensión y la del peso. Recuerde que sigue siendo la misma soga, el mismo lazo que está sosteniendo a las dos masas. Entonces es la misma tensión la que vamos a estar manejando, solo que una en contra de la otra, ¿verdad? La que tuvimos arriba era positiva, pero la de aquí, la otra masa va a ser negativa. Entonces, veamos, sacamos de igual manera sus componentes. Empezamos con la tensión. Para la tensión en X, ¿sí? La tensión en X, podemos decir que es 0, ¿sí? En este diagrama de cuerpo libre podemos ver de que no hay ningún movimiento en X por medio de la tensión, pero en Y sí tenemos. ¿Y cuál es? La misma tensión. Y como les decía, esta va a ser negativa por el hecho de que la otra que hemos calculado va a ser positiva. Una tiene que ser contraria a la otra, ¿sí? Después de ahí continuamos y vamos a ver lo de la fuerza del peso. El peso 2 de X. Tampoco existe ningún movimiento en esa componente. Entonces eso va a ser igual a 0. Pero el peso, ¿sí? El peso en la componente Y, sí lo tenemos ahí como una de las fuerzas que está interactuando, puesto que en nuestro diagrama de cuerpo libre, esta misma sí está teniendo participación en ella, ¿sí? Entonces nuestro peso 2 en la componente Y va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. Entonces, después de eso, como solo tenemos dos fuerzas interactuando con ese objeto, con esa caja, sacamos nuestra sumatoria de fuerzas. Como las dos fuerzas que tenemos es 0, podemos decir de que la sumatoria de fuerzas va a ser 0, ¿sí? Entonces, en X no hay ninguna fuerza que esté comportándose en esta masa, ¿sí? En este cuerpo que acabamos de ver. Pero en Y sí. Entonces decimos sumatoria de fuerzas es igual a la masa 2 por la aceleración en Y. Menos la tensión, que es la que tenemos aquí arriba, ¿sí? Menos la tensión más la gravedad que está multiplicada por la masa 2, que eso nos da el peso. Entonces esto nos va a dar igual a la masa 2, ¿sí? La masa número 2 por la aceleración en Y. Aquí una aceleración sí existe porque se está moviendo hacia abajo. Entonces en Y sí existe la aceleración en la masa 2. A comparación de la masa 1 que teníamos, en eso sí tenemos una aceleración. Entonces, nos van a quedar tres ecuaciones, en las cuales yo se las resumo. Y están acá. Entre esas ecuaciones tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Entonces ahí miren, les puse, no hay aceleración en el eje Y, ¿sí? Con respecto a esta ecuación. Entonces por eso aquí se recuerdan, ahí habíamos puesto que es igual a 0. Entonces, la masa 1 lo tenemos, la gravedad sabemos el valor. Entonces con la ecuación número 2 podemos hacer algo. Así de entradita podemos encontrar cuál es la fuerza normal, ¿sí? ¿Por qué vamos a encontrar la fuerza normal? Porque en tanto como la ecuación 1, como en la ecuación... en la ecuación 1 nos pide cuánto vale la normal. Y si se dan cuenta, si la encontramos, ya vamos a tener un valor menos que sustituir o que encontrar ya en nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el valor de la normal. De la ecuación 2, que tenemos que la normal va a ser igual a lo que está acá.
normal menos los 15 kilogramos que es de la masa por la gravedad, que es 9.8, y todo igual a 0. Entonces tenemos que el producto de 15 por 9.8, como están restando ambos, pasan a sumar. Entonces tenemos que Tenemos que 15 kilogramos por 9.8 ya está como positivo. Y al multiplicarlo nos da que tenemos una normal de 147 newtons. Entonces, ya teniendo el valor de la normal, podemos regresar a nuestras dos ecuaciones que tenemos. Ya no usamos la ecuación 2, solo la ecuación 1 y 3. Y sustituimos datos. Sustituimos datos para poder ver qué es lo que tenemos y qué nos hace falta, teniendo en cuenta de que lo que estamos buscando es la aceleración. Entonces, ya ahí despejamos datos. Por ejemplo, el coeficiente de fricción lo coloqué, lo que es la fuerza normal, lo que es la masa número 1, lo que es la gravedad, ya lo colocamos. La masa 1 de aquí ya y la masa 2 también. Entonces, ya teniendo eso, podemos entonces podemos ver de que ya tenemos ya sustituido los datos. Entonces ahora, si se dan cuenta, nos queda una ecuación con un sistema de 2 por 2. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar una de las maneras para poder resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y a mí se me ocurre el de sumar y restar datos, ¿sí? Entonces, les dejo ahí el sistema de 2 por 2. La tensión menos los 36.75 newtons, y esos 36.75 newtons salieron del producto de acá arriba, ¿sí? Producto de aquí arriba me sale 36.75, y el producto de 7 por 9.8 me da 68.6 newtons. Entonces, lo que voy a hacer es sumar y restar. Si se dan cuenta, la tensión positiva y la tensión negativa, desde aquí puedo eliminar tensiones. Así ya solo me queda sumar 68.6 menos los 36.75 newtons, y eso me da 31.85 newtons. Igual a, como son términos semejantes, puedo sumarlos también. 15 más 7 me da 22 kilogramos, y la aceleración solo la copié. Entonces, ahora lo que me queda ya con eso, si se dan cuenta, nos redujo solo a una incógnita, y con eso ya podemos encontrar la aceleración. Entonces, con el resultado que tuvimos de hacer nuestro sistema de ecuaciones, podemos despejar la aceleración y decimos que aceleración va a ser igual a 31.85 newtons dividido los 22 kilogramos, y tenemos que en el sistema hay una aceleración de 1.44 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces esa es la forma de resolver este problema, donde ya tenemos involucrado dos masas en un sistema y utilizando la ley de Newton.